Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos como Universidad Miguel de Cervantes, particularmente con el equipo de posgrado de educación de nuestra universidad, donde siempre intentamos llevar a cabo temáticas que tengan relación con aspectos que sean relevantes en el ámbito educativo, principalmente lo que tiene relación con la innovación, con la investigación, y para hoy tenemos y contamos con la presencia de una importante y destacada investigadora, también parte de nuestro equipo docente, que es la doctora Marlenis Martínez Fuentes, quien es doctora en educación, una persona que se ha dedicado durante toda su vida en el ámbito educativo en distintos ámbitos, tanto en la educación primaria, secundaria y también universitaria y posgrado. Ella también es postdoctora de temáticas vinculadas al ámbito educativo. También es una importante investigadora de nuestra universidad y también que participa en distintos ámbitos de la investigación, no tan solo en ámbitos educativos, sino también en ámbitos sociales y políticos, participante en muchas revistas de importancia a nivel mundial, quien hoy día nos acompaña principalmente para hablarnos de la temática que tiene relación con un ámbito innovativo en el ámbito educativo, como son los foros, como elementos importantes para el desarrollo de los procesos de educación y también del proceso de compartir y crear nuevo conocimiento desde la opinión de los propios participantes. Para ello, hoy día contamos con la presencia, vuelvo a repetir, de la doctora Marlenis Martínez, quien nos hablará sobre los foros de discusión para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de educación primaria, entendiendo hoy día la importancia que tiene que ver la visión crítica de parte de los nuevos profesionales y principalmente de las personas que se dedican a una temática tan relevante y tan importante como es la educación. Profesora Marlene Martínez, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Genaro, por tu presentación. Como tú lo acabas de decir, esta temática son los resultados de una investigación realizada por un grupo de colaboradores. En este artículo participó el doctor Oscar Rojas, la doctora Melis Vivas, el doctor Adán Doria y quien les habla para ustedes, la doctora Marlenis Martínez. Como bien lo indicó mi compañero, el título de esta investigación son los foros de discusión para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación primaria. Siguiente lámina, por favor. Entonces, voy a hacer una introducción tomando en cuenta tres ámbitos. Una mirada internacional que focaliza, que se focaliza en los adelantos tecnológicos que están incidiendo de una forma abrumadora en la vida de los individuos y en especial en los escenarios educativos, porque se compone de una herramienta de trabajo que da lugar a una cantidad de información que envuelve la praxis de profesores, estudiantes y los centros educativos. Por ello, la tecnología de la información y la comunicación, las TIC, pertenecen a dispositivos y equipos en la cual se pueden generar, acopiar y generalizar diversa información de distintas fuentes, constituyéndose un elemento único de innovación que se haya sumergido en la internacionalización y está repercutiendo en el aprendizaje de las personas y de las formas más variadas de popularizar los saberes tecnológicos. Partiendo de la premisa anterior, las TIC admite acceder a plataformas educativas en línea, donde propician el trabajo colaborativo entre docentes y educandos. En dichas plataformas se enfatizan en los foros de discusión, que son espacios para el intercambio de ideas académicas, que ayudan a fortalecer los conocimientos, así como también los foros de discusión conducen a potenciar el pensamiento crítico. El mismo se centra en lo que los sujetos consiguen solventar, considerar o formalizar algo de forma juiciosa, procedente y valorativa. De allí que la mirada o la visión nacional en la educación chilena, en un estudio realizado por Aguilar 2020, señala que los foros de discusión en la educación virtual benefician de una manera significativa las capacidades de los distintos componentes cognitivos, metacognitivos y procesos dialógicos que inciden en el pensamiento crítico de los alumnos.
De esta mirada nacional pasamos a una mirada regional. Y esta mirada regional es donde se realizó esta investigación. Fue un estudio realizado en una institución municipal ubicada en la provincia de Talca, de la región del Maule, Chile, a través de entrevistas no formales realizadas a los docentes de esta dependencia. Expusieron que a raíz de la pandemia, la gran mayoría de ellos tuvieron que valerse de plataformas virtuales, en las cuales los foros de discusión fueron esenciales para el desarrollo de los contenidos de muchas asignaturas. De allí que el estudio se planteó como objetivo describir el foro de discusión para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en una institución municipal ubicada en la provincia de Talca, en la región del Mau, como una manera de afianzar la importancia que tiene el desarrollo intelectual de los educandos. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. De allí que la revisión de la literatura de este arsenal de estas dos variables que fueron estudiadas, que fueron los foros de discusión, que actualmente la tecnología admite acceder a plataformas virtuales en la web, donde se suministra un trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes. En dichas plataformas virtuales se encuentran espacios denominados foros de discusión o foros de debate virtuales. De allí que el foro de discusión se define como una herramienta que suministra una comunicación asincrónica en ambientes virtuales de aprendizaje, donde se pone en juego el intercambio de mensajes sistematizados relacionados con un tema específico. Su fuerte involucra la capacidad de implicar al alumno en una interacción motivante, interesante, creativa e innovadora entre sus compañeros y el docente. Los foros de discusión como estrategias de comunicación asincrónica son esenciales en los ambientes de aprendizaje virtual porque ofrecen una flexibilidad, reducen la ansiedad del estudiante y permiten una mayor profundidad en el pensamiento y reflexión. Además, desarrollan habilidades críticas de comunicación y fomentan esa interacción y colaboración entre ellos. Potencian los conocimientos colaborativos de manera dialógica de las distintas realidades prácticas que se ejecutan en ese quehacer diario a través de la plataforma. Por ello, se hace indispensable que el docente acompañe el proceso de una manera abierta, flexible, explicativa e investigativa, que el estudiante sienta que tiene ese acompañamiento de manera virtual. Siguiente lámina, por favor. De allí que el pensamiento crítico son procesos, estrategias y representaciones mentales que el individuo usa para solucionar problemáticas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Significa que está representado por un conjunto de procedimientos, estrategias y signos que van a repercutir en los procesos de aprendizaje y en la disertación de ciertos temas. El pensamiento crítico examina el proceso cognitivo de carácter racional, analítico y reflexivo, que cuestiona de forma sistemática la realidad y el mundo para llegar a la verdad. En otras palabras, es un procedimiento intelectual que maneja y valora una cuestión o circunstancia para que sea materializada con suficiente información, en la cual va a generar un conjunto de reflexiones para llegar a conclusiones, tratando diversos temas en el mismo. Asimismo, fomenta el trabajo colaborativo, porque fortalece los aportes del equipo desde el nivel de análisis, reflexión que se logra en conjunto, desarrollando el talento de recapacitar sobre supuestos, normas y conductas de individuos, tomando en cuenta la diversidad y la inclusión de todos. Siguiente lámina, por favor. De allí que el camino metodológico o el método utilizado en esta investigación
estuvo bajo un enfoque cuantitativo, dado que es una metodología que se basa en la recopilación, el análisis de datos numéricos para entender todos los fenómenos que se están estudiando. El tipo de investigación básico. Este tipo de investigación busca revisar ese arsenal teórico, esas hipótesis que se van a contrastar con esa información que se consigue en la realidad, y que esto se realiza en un tiempo específico y determinado. El diseño fue no experimental, porque examinó una problemática en un contexto original, para que inmediatamente fueran analizados e interpretados, así como también no fueron manipulados las variables objeto de estudio. Siguiente lámina, por favor. La población y la muestra, la población estuvo conformada por 60 docentes del centro de un centro educativo municipal de la provincia de Talca, región del Mau. La muestra se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, porque no se basó en cálculos estadísticos o aplicación de fórmula, sino que fueron decisiones deliberadas de los investigadores. Tomando en cuenta que era una población pequeña, fue tomada en su totalidad. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como técnica la encuesta, como instrumento un cuestionario con escalamiento tipo Likert, con 3 alternativas de respuesta. Se utilizó una validez de contenido a través del juicio de expertos, y para la confiabilidad se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,86, considerando que fue una confiabilidad bastante alta. El análisis de los datos, se aplicó la estadística descriptiva y se utilizó el programa SPS para Windows versión 11.5. Siguiente lámina, por favor. Los resultados. Los resultados representan el análisis que implica la examinación y el entendimiento de los datos recopilados de forma sistemática y metódica. Este proceso tiene como objeto principal identificar los patrones, relaciones, tendencias y conclusiones significativas a partir de los datos numéricos. A continuación, empezamos con el desarrollo de del primer gráfico relacionado con la variable foro de discusión y la dimensión conocimiento. Observamos que el 88% de los docentes tienen una actitud favorable hacia los foros de discusión. Representan una herramienta valiosa para compartir ideas y opiniones. Un 92% de los profesores mantiene una actitud favorable en cuanto a que los foros de discusión están pensados para generar escenarios de intercambio e interacción. Un 90% de los educadores conservan una actitud favorable en función a la efectividad de los foros de discusión para el aprendizaje significativo. Estos resultados nos condujo a generar un proceso de discusión, en la cual los foros de discusión en la dimensión conocimiento se precisa que los docentes mantienen una actitud muy positiva con respecto a que representan una herramienta valiosa. Están creados para generar intercambio de ideas, opiniones e información, y son útiles en el desarrollo de distintas asignaturas a través de plataformas virtuales. Siguiente lámina, por favor. En el siguiente gráfico se hace un análisis de la variable pensamiento crítico y la dimensión participación. Observamos que el 90% de los educadores consideró una actitud favorable, que el pensamiento crítico envuelve métodos, tácticas y el aprendizaje de nuevos conocimientos. Un 72% de los profesores mantuvo una actitud favorable en fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes a través del uso de los foros de discusión en la plataforma virtual. Un 82% mantuvo una actitud favorable en considerar que los alumnos desarrollan un eficiente pensamiento crítico al participar constantemente en los foros de discusión. ¿Qué nos permitió establecer en la discusión de estos resultados? En la variable pensamiento crítico en su dimensión participación se evidenció que todos los docentes tienen una actitud
muy positiva en función que el pensamiento crítico involucra procesos y estrategias en la solución de conflictos, el desarrollo efectivo del proceso de formación en el aprendizaje, la intercomunicación, la toma de decisiones entre docentes y estudiantes. Fíjese hacia dónde nos condujo esta discusión de resultados y la relevancia e importancia que tuvo cada uno de estos aspectos en precisar y valorar la importancia que tienen los foros de discusión para ir fomentando progresivamente el pensamiento crítico. Siguiente lámina, por favor. Todo esto nos conduce a generar, o nos condujo, perdón, a generar un conjunto de conclusiones. Y estas conclusiones estuvieron centradas en los foros de discusión. Primero, permiten los estudiantes potenciar el desarrollo intelectual mediante el intercambio de ideas, pensamiento, discusión y debate, y la participación en distintos enfoques e interpretaciones de contenidos que son de interés y relevancia para el estudiante. Repercuten en el aprendizaje de los educandos porque invitan a la resolución de dificultades de manera colaborativa, potenciando destrezas de comunicación por escrito, accediendo a crear una reproducción de análisis de la discusión. Fíjese estas conclusiones tan importantes y tan relevantes que han conducido a verificar de cierta manera que cuando estos foros son aplicados, cumpliendo con ciertas pautas que deben requerir, se logran excelentes resultados. Siguiente lámina. Continuando con las conclusiones, también los foros de discusión potencian el pensamiento crítico de los estudiantes porque los invita a interactuar en un mundo de diversos conocimientos, análisis e interpretaciones relacionadas con contenidos o temáticas inmersas que están en el currículo de estudio. Para profundizar en los foros de discusión y el desarrollo del pensamiento crítico, es fundamental la participación del docente, que debe valerse de estrategias didácticas que le permitan efectuar ese monitoreo progresivo, esa retroalimentación permanente, esa promoción al debate efectivo, la diversidad de perspectiva y seguimiento. Acá el docente juega un papel fundamental para que este proceso se dé de una manera efectiva y se puedan alcanzar esos fines que se buscan, que es fomentar en el estudiante el pensamiento crítico como tal. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, ya para finalizar les voy a dejar este mensaje de creación propia que indica que el fomentar el pensamiento crítico a través de los foros de discusión en plataformas virtuales es fundamental en la formación académica de los estudiantes, porque los induce a potenciar la capacidad de analizar, cuestionar y resolver problemas de manera efectiva, tanto en el ámbito educativo como comunitario. Estos espacios de intercambio les permiten expresar sus ideas, generar diferentes perspectivas, desarrollar habilidades comunicativas y argumentativas. Por supuesto, esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Es un proceso que debe hacerse un seguimiento, una retroalimentación constante por parte del docente. Por eso les decía anteriormente que el papel del docente es fundamental en este proceso para poder ver los logros que se quieren lograr. Y como les dije al inicio, esta es una investigación que fue producto de la elaboración de un grupo de colaboradores. En este caso, la doctora Marlenis Martínez, el doctor Oscar Rojas, la doctora Amelie Viva y el doctor Adán Dori. Muchas gracias por su atención. Profesora Marleni, agradecerle por su presentación y hay algunas dudas que le quiero plantear. Primeramente, cuando hablamos del tema del pensamiento crítico, estamos hablando de la capacidad que tienen las personas de poder cuestionar y un poco hay una crisis del pensamiento crítico principalmente en los niños, se habla en la educación primaria. ¿Opina usted que este tipo de elementos como los foros podrían también utilizarse en la educación media o en los principios de los finales de la educación secundaria para desde ya empezar a cultivar esta capacidad de entender que las personas estamos en condiciones de poder
cuestionar las cosas en pro de buscar soluciones que sean mucho más fructíferas? Por supuesto que sí. Esta investigación fue hecha en educación primaria en tiempo de pandemia, donde muchos niños sabían utilizar las plataformas, otros docentes no sabían utilizarlas y tuvieron que potenciar estas habilidades para poder llevarlo progresivamente. Cuando hasta un niño de parvularia que ya tenga acceso a una herramienta de internet que pueda leer, digamos, de una manera sencilla, puede ir utilizando este tipo de herramientas de manera sencilla, adaptándolo al nivel cognitivo que tiene el niño. Entonces, desde este nivel, pasando por básica hasta media y superior, estos foros como herramientas sirven para fomentar el pensamiento crítico. Pero como lo dije anteriormente, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es algo que ocurre progresivamente. Cuando el estudiante tiene esa participación seguida dentro de estas plataformas, con este proceso de realizar los foros, va a ir fomentando progresivamente esa actitud crítica, que como usted lo está planteando, actualmente pues existen muchos individuos, digámoslo así, que no aplican este tipo de actividad porque se van por otros tipos de pensamiento, pero que sí los foros de discusión, utilizándolos de una manera educativa, se pueden alcanzar no solamente el desarrollo del análisis crítico, sino del fomento de los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Básicamente porque los estudiantes tienen que, de alguna otra forma, vertir sus conocimientos en frente a alguna situación y generar respuestas. Dentro de Por lo supuesto. mismo, profesora, y dentro de la investigación que llevaron a cabo con los demás doctores, una de las dudas que me asalta y creo que puede ser relevante para nuestros estudiantes de ámbitos educativos, ¿qué herramientas tiene que tener un profesor para poder ayudar o qué elementos tiene que tener como habilidades para poder ser parte y mediador en estos foros de discusión, dado que pueden salir opiniones de repente muy destempladas, opiniones muy alejadas? El profesor tendrá que aquí un rol de lograr encauzar, pero ¿qué otras habilidades tiene que tener para poder ser mediador, digámoslo, de una serie de opiniones que muchas veces pueden ser en base a temas que pueden, por qué no decirlo, ser controversiales? Claro, por supuesto. Yo considero que uno de los aspectos fundamentales es que el docente tiene que tener habilidades y destrezas en el manejo de los computadores, de ordenadores, para tener el acceso a la web. Si el docente no tiene este tipo de conocimiento, no va a alcanzar su objetivo. Y él tiene que comportarse como un tutor, como un facilitador, como un mediador dentro de estos procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que un estudiante participa en un foro de discusión, él tiene que dar su opinión y hacer esa retroalimentación que se necesita para que el estudiante se siga motivando y siga participando en ello. Entonces, en función a eso, el docente tiene que tener una capacitación, tiene que apropiarse de habilidades y destrezas para el manejo de ordenadores, el manejo del computador, el manejo de la plataforma virtual, porque si no sabe el manejo de una plataforma virtual, no va a tener el acceso y no va a poder ser ese guía que va a poder ayudar, apoyar a ese estudiante para que participe en esas plataformas virtuales. Ese es mi punto de vista, Y profesor. desde el punto de vista no solo técnico, profesora, ¿qué habilidades tendría que tener desde el punto de vista docente o ya las habilidades que él tiene como profesor le permiten mediar en este tipo de instancias? No le entiendo su pregunta, profe. Básicamente que hay elementos que son los técnicos, es decir, el profesor tiene que saber ocupar el computador, contar con equipo y todo, pero habilidades que le permitan poder mediar en este tipo de acciones, se necesita tener, no sé, algún conocimiento extra o simplemente leer, tratar de analizar, buscar o encauzar aspectos que no tengan que ver con otro conocimiento que no sea simplemente Por supuesto, manejarse en el tema debe en tener específico. debe tener una formación y una capacitación dentro de lo que está realizando, porque si no tiene el manejo de estos conocimientos y si no tiene la capacitación adecuada, no va a poder llegar al estudiante. Independientemente, el profesor debe de tener capacitación y formación en estos procesos para que los pueda hacer de una manera efectiva, si no, no los va a alcanzar. Debe tener este tipo de habilidades o fomentarlas, porque si no las tiene, las fomenta a través de este proceso de capacitación y de formación dentro de estos aspectos de la Internet, de la web, del manejo de plataformas virtuales como Moodle, Classroom, X, tantas que existen, ¿sí?
Interesante entonces el tema, agradecer a la doctora Marlene Martínez por presentarnos una experiencia que es muy relevante como un elemento también evaluativo, donde también podemos ir más allá de los aprendizajes específicos, sino dar un paso a ver cómo los estudiantes son capaces de poder reflexionar en virtud de ciertos temas y dar soluciones de repente a temáticas y darnos cuenta que también son personas muy capaces que pueden llegar incluso a elementos que a nosotros como docentes nos pueden sorprender, obviamente con esta estructura de foros donde ellos dan a conocer su realidad, su conocimiento en virtud de preguntas que los profesores plantean dentro de estas plataformas, como planteaba la doctora Marlene. Doctora Marlene, agradecido de su presencia, de su profesionalismo y acompañarnos nuevamente con una experiencia evaluativa tan importante que tiene tan buenos resultados, no tan solo en la educación primaria, sino también en ámbitos, como lo sabemos, en ámbitos también de educación superior y educación de posgrado. Así que agradecerle y obviamente invitarlos a seguir siendo parte de estos encuentros que buscan, como siempre, aportar al desarrollo de nuestros estudiantes de carreras vinculadas a educación y por sobre todo aportar a la educación de nuestro país con herramientas y elementos propios que nacen desde este núcleo de profesores y doctores que somos parte del equipo posgrado. Así que agradecerle, doctores. Muchas gracias, Genaro. No solamente agradecerte por tu presentación, también agradecer a la rectoría, a la rectora de la Universidad Miguel de Cervantes, al director del Departamento de Investigación e Innovación y Posgrado, al doctor Oscar Rojas, a la coordinación académica que me extendieron esta invitación para poder compartir los resultados que se han realizado de esta investigación, que son artículos que se publican en revistas de indexaciones altas. De verdad agradecida por la invitación. Bueno, nuevamente agradecer a nuestras autoridades, también a quienes nos apoyan, a don Alberto, que hace todo el apoyo en ámbitos administrativos e informáticos para llevar a cabo este tipo de encuentros. Así que no me queda más que despedir, agradecer nuevamente a la doctora Marlene Martínez, a las autoridades de nuestra universidad y prontamente nos encontramos con otro tema tan relevante que aporte a la educación de nuestro país. Muchas gracias.